Dios bendiga sus vidas, hermanos. Alaban el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por las vidas de nuestros hermanos que han clamado, han derramado su corazón delante del Señor y han declarado palabras poderosas que Dios va a hacer cosas grandes, hermanos. Amén. Tanto en sus familias como también en la vida de esa gente que anda, hermanos, que aparentemente sin esperanza, ¿verdad? Muchos han perdido la mente. Todavía el Señor nos ha llamado, hermanos, a clamar por esa gente, por esos jóvenes que están andando allí en las calles ya perdidos. El Señor nos llamó en estos días para decirnos que oremos por esas personas, que Él va a hacer un milagro. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Parece algo como difícil, ¿verdad? Ver a esa gente que pueda el poder de Dios hacer eso, ¿verdad? Porque lo vemos como humanos, vemos que ya están trastornados, pero todavía hay esperanza, por eso están vivos, porque algo quiere hacer el Señor. Así que, hermanos, tenemos que seguir clamando por estas personas que han mudado ya en las calles, no solamente aquí, hermanos, en todos los pueblos y en la ciudad hay bastante gente así, hermanos. Es triste y doloroso verlos, hermanos, en los caminos, gente andando de esa manera, ¿verdad? Muy triste. Pero hoy, hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor, continuando el tema, ¿verdad?, que nos está llevando, hermanos, en los últimos días, y que hemos durado un poquito, hermanos, en este tema, porque sí es profundo, es amplio el tema que estamos llevando, que es del matrimonio y familia cristiana. Y, hermanos, estamos hablando sobre el tema, ¿verdad?, que dice: y serán una sola carne. Y ya nos pasamos, creo que más de un mes, ¿verdad?, hablando de ese tema, porque estamos hablando, llevando el tema, hermanos, muy detalladamente, para que nosotros sepamos y podamos, hermanos, ser libres, amén, ser liberados. Dijo el Señor, ¿verdad?, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en esa libertad hay sanidad. En esa libertad, hermanos, amén, que Dios va a hacer, va a cambiar muchas cosas. Hoy tenemos que escuchar algo que Dios quiere decirnos sobre el tema, hermanos, y estamos en esa parte, en ese tema, ¿verdad? Y serán una sola carne, dejarán padre y madre y se unirán, ¿verdad? Y serán una sola carne. Ese texto no lo hemos dejado, hermanos. Ya hemos visto varias partes. Estamos hablando de los cónyuges. Estamos hablando exactamente la responsabilidad que existe entre el varón y la mujer cuando se casan, ¿verdad? Estamos diciendo que estamos hablando como aconsejando a jóvenes casados que tal vez no han tenido ni hijos, ¿verdad? Esa es la idea de que estamos en esa etapa donde se casa la pareja y empiezan a vivir juntos y empiezan a tener, ¿verdad?, pues una relación, como lo dice allá, ya lo vimos, ¿verdad?, que serán una sola carne. No se trata solamente de la intimidad sexual, sino va más allá de eso. Ya vimos que hay que estar unidos, ¿verdad?, en la mente, en el corazón y también en las fuerzas, y también, ¿verdad?, todo esto como se ama al Señor. Así, ese es el modelo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ese tema, hermanos, que estamos viendo, hermanos, habla de una unidad, que ya no son dos, sino uno, exactamente como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Que aún siendo tres, dice la Biblia que son uno, ¿verdad? Todas esas características son muy claras en la palabra de Dios para que lo vayamos entendiendo. Y hoy, hermanos, vamos a entrar en este tema y vamos a abrir la palabra del Señor. Para los que quieren leerlo en su Biblia, ahí está en la pantalla también. Les voy a invitar a que se pongan de pie y le damos una lectura de una forma unida al texto, ¿verdad?, que hemos usado como lema, ¿verdad?, de este estudio, que tiene que ver exactamente no solamente con el matrimonio, sino con toda la familia que los rodea. Amén. Y la palabra del Señor dice de esta manera: Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre celestial. Creemos, Padre mío, que tú estás haciendo, Padre mío, la obra
a través de este tema, Señor, en la vida de mucha gente que ha escuchado, Señor, este tema de matrimonio y familia cristiana, Padre Celestial. Sobre todo, Padre mío, creemos y queremos que tu iglesia pueda madurar en la vida diaria, Padre Santo, amándote, sirviéndote, Señor, llevando el matrimonio como es debido, Padre, que haya gozo, que haya paz, que haya alegría, que haya armonía, que haya una vida cristiana verdadera, Señor, en cada hogar, Padre. Ese es el deseo de tu corazón, Padre mío, y ese es el anhelo también, Señor, de este programa, de este tema que estamos llevando, Padre mío. Haz tu voluntad, haz tu obra, Padre Santo. Glorifícate en esta noche también como lo haces siempre, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, eterno Dios. Guíanos, dirígenos, haznos entender el llamado que tú estás haciendo el día de hoy, Padre. En el nombre de Cristo, amén, aleluya, gloria a Dios. Es importante, hermanos, que sepamos la gravedad, hermanos, amén, de esta relación, hermanos, amén, de este mandamiento, la profundidad, hasta dónde alcanza, hermanos, el problema. Hoy día muchas veces se está viviendo problemas, enfermedades, se están viviendo, hermanos, enfermedades graves, muertes, problemas que a veces la gente se pregunta: ¿de dónde viene todo este mal? ¿Dónde lo buscamos? ¿Cuándo nosotros nos encontramos con tanto mal? Lamentablemente, hermanos, la gente a veces se pregunta y no se da cuenta que el daño, hermanos, el mal está hecho, y que a veces lo único que faltaba o que falta es que nosotros reconozcamos. No importa si ha pasado años, tiempo, no importa cuántos años ha pasado. Es importante que busquemos el perdón de Dios para que de alguna manera venga, hermanos, amén, el auxilio de Dios sobre nuestra vida, que muchas veces está pereciendo. Y casi le queremos preguntar: Señor, si yo te estoy sirviendo, si yo estoy yendo a la iglesia, si yo estoy orando, si yo estoy aquí. Pero a veces no estamos reconociendo, hermanos, lo que tenemos que reconocer. Y hablamos de que esto que el Señor dice, dejarán a padre y madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne, es un mandamiento de Dios. Pero luego llegamos, hermanos, al punto donde ya llegamos, ¿verdad? Hablamos, gloria a Dios, sobre 1 Corintios 7:5. En la última parte dijimos, ¿verdad? Tomamos el texto de Juan donde dice, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y tomamos eso, hermano, para entender cómo el hombre y la mujer se deben unir. Son una sola carne en todas estas cosas. Es una unión tan fuerte. Y el último punto que estuvimos viendo es, hermanos, lo que dice aquí Corintios. Dice: no os neguéis el uno al otro. Amén. Y habla, verdad, de cumplir, ¿verdad? Dice el texto, creo que más adelante. Aleluya. Perdón. Sí, más adelante del texto, no lo tengo acá, pero dice el texto, ¿verdad? Dice que el hombre, ¿verdad?, y la mujer cumplan con el deber conyugal. Amén. No os neguéis el uno al otro, a no ser, dice, por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Todo esto es muy claro, este texto que está hablando de las relaciones sexuales en el matrimonio. Y estamos hablando como que refiriéndonos, ¿verdad?, a esos matrimonios jóvenes donde todavía, ¿verdad?, esta actividad es mucho más fuerte y mucho más delicada, hermanos. Y llegamos a este punto donde hablamos de que esto es importante. Pero Dios quiere hablarnos en esta noche, hermanos, amén, de lo que puede acontecer
Porque dice esta palabra: para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, hermanos, si no se cumple, puede provocar que eso traiga, hermanos, consecuencias de adulterio, de fornicación. Y eso es lo que quiere decir el Señor. O sea, cuando el Señor dice cumplan, está diciendo que hay un problema, hay un peligro si no se cumple, hermanos, con estos parámetros, con estas leyes de Dios como pareja. Pero ¿por qué lo dice el Señor? ¿Qué tan grave es esto? Y eso es lo que hoy quiero que vayamos y veamos. Estamos en la lección 3 todavía, las reglas de Dios para los cónyuges. Amén. Dice: y serán una sola carne. Este es el punto que estamos viendo. Hasta aquí, este es el último punto que vamos a ver de serán una sola carne. Cumplan con el deber conyugal, ¿verdad? Así lo dice Pablo de esa manera, dando a entender que es con las relaciones, ¿verdad?, sexuales. La Biblia lo habla de una manera que nosotros podamos usarlo de una manera más técnica, ¿verdad? Dice acá entonces: el deber conyugal o las relaciones sexuales deben consumarse solo en el matrimonio, honrando el mandamiento de Dios. No es simplemente que uno cumpla. No es que uno diga: yo ya cumplí con mi esposa, así que yo puedo buscar a otra y irme con cualquier persona, pero yo con mi esposa cumplo. No, no se trata de eso. Decían unos amigos, unas personas, entre ellos decían que si podían tener otra esposa, 2 o 3, y uno decía, ¿verdad? Pues claro que sí, si tú lo puedes mantener, una vez que tú cumplas con ella y le des el gasto y lo sostengas, que puedes tener hasta 20. Y ese es el vocabulario del mundo, claro, no de nosotros, no de los hijos de Dios. Tienen que tomar muy en cuenta que estoy hablando en términos de familia y matrimonio y familia cristiana. Desde ahí nos estamos viendo aquí nosotros hoy, de que, hermanos, somos cristianos y aquí hay problemas, porque aquí sí nos manda Dios, acá sí nos gobierna Dios, y muchas cosas pueden acontecer si desobedecemos el mandamiento de Dios. Por eso cumplir, hermanos, amén, con el deber conyugal tiene que ver con un peligro que Dios quiere evitarlo. Por eso dice: para que no nos tiente Satanás. ¿Que nos tiente a qué? Al adulterio, que nos tiente a la fornicación. Entonces, este deber conyugal, solo estas relaciones, dice, deben consumarse solo en el matrimonio, honrando el mandamiento de Dios. Y aparte de que si muchos de nosotros tuvimos una vida, hermanos, desordenada, llegamos al adulterio, a la fornicación, etcétera, usted tiene que ver este cuadro de una manera, hermanos, muy sabia. ¿Por qué? Porque para los que están empezando matrimonio, los que son jóvenes que tienen esposos acá y esposas que no se han disuelto ninguna vez, sino que han estado firmes, que vivan esto, cuídense de esto, porque Dios demanda y castiga, hermanos, el adulterio y la fornicación duramente. Y los que ya hemos vivido nuestra vida, hermanos, de alguna manera de libertinaje, o cometimos adulterio, fornicación, y algunos tal vez no lo sabe la esposa, no lo sabe el esposo. El otro día hablaba de eso y algunos me preguntaban: y pastor, ¿será que si uno hizo eso, que por aquí, que yo no lo conocía, que yo no sabía que era muy grave eso, ¿será que también me va a venir algunas consecuencias? Le digo, me suena como que algo ha pasado. Me suena que esa preocupación es porque algo hicieron. Están preocupados. Pero de eso vamos a hablar hoy. Por eso digo, los que no han hecho nada de esto, cuídense. Porque no solamente pecar contra la mujer o contra el hombre, pecan contra Dios, y eso trae consecuencias. Y los que hemos vivido y hemos pasado por esto, ahora examinen cómo están sus vidas. Y si nunca ustedes tomaron en cuenta esto para buscar el perdón de Dios, hoy en esta noche busquen el perdón de Dios, porque muchas de las cosas que están sobre nuestras vidas es porque no hemos tomado en cuenta la gravedad de lo que hicimos.
porque es grave eso, hermano. Así que yo le hablo a las ambas partes. Los que no lo han hecho, no lo hagan. Y los que ya lo hicieron, pónganse a cuenta con Dios. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio, dice, y el lecho sin mancilla. El lecho habla de la cama, del lugar donde se acuestan los esposos, para ser claro. Honroso sea en todo el matrimonio, dice, y el lecho sin mancilla. El hecho que no se ha ofendido, que no se ha burlado nadie de ese lugar. Pero dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y no está hablando del juicio final. Y si muchos se mueren en adulterio, claro, van a ir al juicio final y van a ser juzgados. Pero esta palabra no está hablando solamente que hay un juicio final en la cual se juzgará a los adúlteros. No, está diciendo que esto Dios lo juzga también aquí, en este mundo donde estamos. El deber conyugal es santo, que debe evitar toda práctica antinatural, 1, y prohibida, 2, y perversa, 3. Oiga esto, hermano, tenemos que cuidarnos. El hecho que tenemos sin mancilla puede ser mancillado por estas 3 cosas. Antinatural, ya sea homosexualismo o lesbianismo. Prohibida, tiene que ver con que no puedes tomar a ningún varón, ninguna mujer que no sea tu esposa o tu esposo. Perversa es que como tienes relaciones, tienen que ser de una manera honrosa, de una manera sana, de una manera lo más decente. Cualquiera de estas 3 cosas ofenden. Entonces lo que dice acá, honroso sea en todo el matrimonio. Estas 3 cosas, estos 3 niveles pueden haber dañado el matrimonio. Hay hombres que, aunque son hombres en casa, se han metido con homosexuales por echar relajo, por un pasatiempo nada más. Y hay gente que no lo confiesa ni nunca lo va a decir, y tampoco le ha pedido perdón a Dios. Y su matrimonio o su casa, su vida, muchas veces están muriendo de alguna enfermedad, de algo terrible, y tú lo ves y dices, pobrecito este señor, cómo sufre, ha sufrido casi toda su vida, y uno lo ve destruido, despedazado, pero no han querido reconocer que han vivido algo así, y piensan que como nadie lo sabe y nunca se dijo, eso se olvidó. Dentro del cristianismo, hermano, dentro de la iglesia, dentro de los parámetros de Dios, hermano, eso tiene castigo. Vamos rápido. Romanos 1:26 habla sobre los homosexuales. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Eso pasa, muchas veces le ha pasado a gente cuando están borrachos. Muchas veces ha pasado eso, hermano, con situaciones indeseables, pero muchas veces ha pasado. ¿Puede pasar en un matrimonio cristiano? Hermano, sí. Hermano, aún los que se llaman cristianos muchas veces descienden a cosas tan bajas. Déjeme decirle que hay hasta cristianos que se han metido con animales. No es un chiste eso, es una verdad. Y a veces esos cristianos nunca fueron a pedir perdón a Dios, nunca pidieron una disciplina a su pastor, porque les avergüenza decir de qué pecaron. Pero eso trae castigo. Hay gente que está muriendo, sufriendo porque nunca quiso abrir la boca. Pero Dios, hermano, no deja esas cosas solo así. Esto es uno. Dice: cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución, el pago de vida a su extravío.
Dios va a pagar eso terriblemente. Lo vemos muy fácilmente en los últimos años, cuando el SIDA mató a mucha gente. Y de repente algunos eran cristianos y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo se enfermó de SIDA el hermano? Se metió con alguien, hizo algo. Y se sorprende la gente, hermanos. Hubo un tiempo con el SIDA, arreció bastante, que hasta cristianos se empezaron a enfermar de SIDA, y así se descubrió que también los cristianos se meten con homosexuales muchas veces. Eso es uno. Primera Tesalonicenses 4:4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Uno no se puede estar metiendo en relaciones sexuales con cualquiera persona, porque esto va a traer consecuencias, hermano. Por eso dice, cumplan con el deber conyugal, para que no os tiente Satanás. Porque estas cosas, hermanos, pasan. Que cada uno de vosotros sepa tener, como dice, su propia esposa. Está diciendo, no te prestes a nadie. Amén. No preste la esposa del vecino, la propia, la tuya. Porque cuando haces esto, vas a traer una maldición sobre tu vida si no arreglas eso pronto. Por eso, si alguno de los que estamos aquí hemos vivido alguna cosa así, hoy quiero orar por esas personas y que Dios quite esa maldición, esa cosa. Que Dios tenga misericordia. Número 3, Tesalonicenses 4:5 dice, no en pasiones de concupiscencia, perversidades, que llevemos a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a perversidades que hace el mundo secular, el mundo que no conoce a Dios. Los impíos que no conocen a Dios hacen tantas cosas, hermano, en cuestión de la relación, que se van, hermanos, se desvían. Hay muchas maneras, no lo voy a explicar explícitamente, pero esto es lo que está diciendo el texto. Dice, no en pasión de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Significa malos deseos de tu carne. Eso es concupiscencia. Las malas formas, las malas maneras de tener a tu esposa o a tu esposo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque esto, hermano, Dios lo va a castigar. ¿Y dónde ocurre eso? En la intimidad. Nadie lo sabe, nadie lo denuncia, nadie va a decir, vamos a disciplinar al hermano porque hizo esto, porque nadie sabe. Eso sucede en el cuarto, sucede en la cama, sucede en la pareja. Y a veces nos ha tocado, hermanos, se los digo, nos ha tocado fuera de aquí personas que nos hablan de cosas perversas que les hace su esposo, y ellos preguntan como cristianas si eso es bueno, eso está mal, qué tan mal está delante de Dios. Hermanos, sucede. Y algunas veces han denunciado eso hermanos y hermanas que van a la iglesia, hermanos. No que es incrédulo el esposo, sino que esposo cristiano hace perversidades. Eso no se sabe, eso no se denuncia, eso no se disciplina en la iglesia, pero Dios lo disciplina, hermanos. Ese es el problema, que no lo que tú hagas allá nadie lo supo, ni Dios lo supo. No, tú vas a pagar, vas a pasar por un proceso que no te va a gustar, pero eso es la consecuencia. Por eso decía al principio, hay consecuencias de donde está pasando. Gente que dice, no sé por qué me pasa esto. No en pasión de concupiscencia, es mandato de Dios. Como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles que no conocen a Dios en sus concupiscencias, es decir, su carnalidad, sus malos deseos perversos, hacen, hermano, cosas terribles en ese acto. Y el Señor está diciendo acá, ni con homosexuales, ¿sí? Ni te estés buscando a otra persona que no sea tu esposa, ni con tu esposa estés haciendo cosas que no son permitidos por el Señor, que son perversidades, concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios.
Si lo viste en una película de pornografía, ¿de dónde viene? De los gentiles que no conocen a Dios. Eso no se aprende para practicarlo en el matrimonio, hermanos. Eso lo castiga Dios. Ya lo dijo. Pero todo aquel que deshonra esto, dice aquí, el Señor lo juzgará. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuál es el castigo de no confesar, de no ser disciplinado o castigado? No, amén, erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, amén, no heredarán el reino de Dios. Eso puede ser muy terrible para un cristiano, hermano, que ha vivido todo su tiempo en la vida cristiana y nunca puso delante, hermanos, amén, de Dios ese problema. Oigan lo que les voy a decir esta noche. Gente que ha cometido una de estas tres cosas que ya dijimos, ya lo expliqué, tres maneras de pecar contra Dios, contra el matrimonio, y que ese varón o esa mujer nunca lo dijo. No que nos vengan y que nos digan qué hizo, sino que por lo menos vengan y digan: pastor, yo quiero mi disciplina, yo quiero que me castiguen, yo quiero una disciplina. Pero no lo dicen. ¿Qué hacen? Vienen, toman la comunión, participan. Si son diáconos, si tienen ministerio, participan, porque no pueden dejar su diaconado, no pueden dejar de participar. ¿Por qué? Porque dejarlo es como querer decir que algo malo están haciendo. Entonces, ¿qué hacen? Siguen en la comunión. Si no lo castiga la iglesia, entonces Dios lo va a castigar. Si no se disciplina ese acto malo que se hizo, hermano, Dios lo va a castigar. Entonces, cuando la gente no entiende eso, ve que está pasando cosas en su vida, se enferman algunos. Varones que he oído que se enferman, que ahora ya no pueden tener relaciones con su esposa porque están enfermos de esa parte. Dios lo está castigando, pero como ellos nunca dicen qué hicieron, Dios lo puede castigar. Porque hay dos maneras que Dios castiga ese pecado: que te discipline el Señor por medio de la iglesia, que es el pastor, o de otra manera, si no lo haces, entonces Dios te va a disciplinar con una enfermedad, con una cosa terrible. Esa es la realidad, hermano. O sea, de Dios no se burla nadie. Estas cosas se castigan. O te castigan por la iglesia o te castiga el Señor, pero tú vas a llevar un castigo. Y estoy hablando de familia, de matrimonio y familia cristiana. No estoy hablando de los que están en el mundo, de los que no saben, no conocen a Dios, no tienen ese cuidado. Estoy hablando de los que estamos dentro de la iglesia, ya conocimos la palabra, pero permitimos esas cosas y nunca las dijimos. No nos tienen que explicar qué hicieron. Basta con que digan: hermano, yo quiero mi disciplina, porque no quiero que me castigue el Señor. Entonces dice acá: si no se castiga por ningún lado y si no se acepta, hermano, entonces va a llegar el día en que no vas a entrar al reino celestial. Dice la palabra: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque el adulterio, hermano, sea una cosa imperdonable, sino porque nunca pidieron el perdón debidamente. Dios perdona, y a veces va a traer consecuencias, pero luego va a levantarte el Señor. ¿Sí? Proverbios 6, 32, 33 dice así: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Siempre va a haber una acusación, siempre va a haber
algo que lo va a confrontar. ¿Por qué lo hace Dios, hermano? ¿Es un castigo? ¿Sabe por qué lo hace Dios así? Para que el hombre se llegue a arrepentir de verdad. No importa si voy a sufrir la afrenta, si mi esposa me va a pasar la vida tal vez castigándome por eso. Dios la va a castigar también si me hace eso. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si yo pido perdón a Dios o busco el perdón de Dios correctamente, la afrenta no se quita, porque tal vez siempre me lo van a reclamar. Pero si, hermano, Dios permite eso para que esa molestia, ese golpe, esa pedrada, uno dice: ya, Señor, ya no quiero más, me siento ya cansado de esta vida. Busca correctamente el perdón, entrégale al Señor eso. Y aún así no quiere decir que vaya a acabarse tal vez la afrenta, pero por lo menos te vas a salvar. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dan un aplauso a Cristo, aleluya. Y si la esposa es sabia, escuchando este mensaje, dirá: no, pues si ya mi esposo buscó el perdón de Dios, no lo voy a afrentar todo el tiempo, porque entonces también eso va a tener un llamado, Señor. Pero ese es el problema, nunca se acaba eso, hermano. Chéquelo bien. Los que han pasado por ese proceso de engaño, hermano, aunque se dicen que se perdonan, pasan 20 años, pasa algo y te lo gritan, pasa algo y te lo dicen. Eso, ¿quién lo dice? La palabra de Dios. No se equivoca, hermano. Esto es claro, esto es real. Dios lo dice, Dios no se puede equivocar. Por eso no se quita. Pero ¿cómo podemos sanar eso? Solamente buscando el perdón de Dios debidamente, y que los que quieren atacarnos teman a Dios y tengan compasión. Por eso dice acá: heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Qué? El adulterio. Siempre te va a perseguir ese detalle. Siempre te va a lastimar ese detalle. Pero ojalá busques el perdón de Dios y apartes de tu carne algo peor. A esos jóvenes que están iniciando su matrimonio con hijitos pequeños, cuídense, hermano, porque eso de meterse con ese problema es meterse con un problema grave. ¿Por qué? Porque la imagen del matrimonio, hermano, es la imagen de Cristo y su iglesia. Es un insulto a la imagen de Dios el adulterio. Es duro eso, hermano, para Dios. Y por eso Dios permite que esto sea así. Cuídate si tú hasta el momento has cuidado esa parte. Y si hemos hecho tal cosa, busquemos correctamente el perdón de Dios. El deber conyugal es santo en los creyentes, que toda fornicación y adulterio debe ser examinado para no ser castigado directamente por Dios. Dios puede castigar directamente, hermano. Dios lo hace. Dice 1 Corintios 11, 29 al 32. Escuche toda esta palabra, es palabra de Dios. Dice: porque el que come y bebe indignamente. ¿Qué tan indigno puede ser, hermano, venir a tomar la Santa Cena? O que más bien, si usted entiende eso espiritualmente, hermano, ¿qué le hacen a un disciplinado? Un disciplinado se sienta en la última silla, no canta, no participa, solamente debe estar sentado. Quiere decir que el que debía estar disciplinado por un adulterio o por algo parecido, y viene y se pone adelante y canta y adora y pasa al altar, lo pasan a dirigir, lo pasan a predicar, porque como no se encuentra un daño, un mal, lo siguen poniendo, pero él no dice nada. Y cuando hay Santa Cena, pues tiene que agarrar la Santa Cena. Si no, le va a preguntar al pastor: ¿y qué pasó contigo? Esto es lo que está diciendo aquí.
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, que no se da cuenta que es santo las cosas de Dios y que ha entrado en una etapa totalmente, hermano, de corrupción esa persona y está burlándose de Dios, dice aquí, juicio come y bebe para sí. Por lo cual dice, hay muchos enfermos. Oiga esto. Estoy hablando de la iglesia. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados espiritualmente. Están yendo a la iglesia, pero su oración está frío. Pasa a dirigir, hermano, y no hay fuego, no hay nada. Está seco. Se duerme la gente cuando oye, está predicando, pero nadie escucha. Están muertos, están debilitados entre vosotros. Dice, y muchos duermen. La palabra duermen, si tú lo buscas en Tesalonicenses, en una de las cartas de Pablo a los tesalonicenses, dice que nosotros no debemos sentirnos como aquellos que duermen, que no tienen esperanza. ¿Qué es dormir? Entonces, morir. Hay gente, hermano, que en la iglesia ya se murió. Dios ya trajo castigo porque perseveró en la iglesia sin decir el mal que hizo y sigue y sigue. La única manera que el Señor lo va a quitar de aquí es matándolo. Se muere, se enferma y se muere y nadie sabe nada y lo enterramos como un santo y decimos, gracias a Dios el hermano está ahora con el Señor. ¿Quién sabe? Porque dice la palabra, estos no van a heredar el reino de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? No, se mueren algunos. Otros, hermanos, que todavía están enfermos, denle gracias a Dios. Si solamente uno está enfermo, por lo menos está vivo. Hay oportunidad de pedir perdón, de pedir lo correcto para salvar por lo menos nuestra carne un rato. Porque oiga lo que dice acá, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, muchos están muertos. Así sea espiritual o físicamente, están muertos. Dice acá, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, que eso es lo que estoy diciendo, es lo que estamos diciendo. Si pudiéramos examinar en qué grado afectamos la obra de Dios o afectamos nuestra vida espiritual, ojalá pudiéramos examinarnos y decir, bueno, es que yo no he hecho las cosas bien. Yo viví en un adulterio o en una fornicación, o de repente me metí en este tipo de cosas y ya salí y lo dejé, pero nunca recibí un castigo. Nunca lo puse delante del Señor. Entonces, hermano, eso va a traer efecto. Por eso hay mucha gente que no sabe, hasta dicen, me están hechizando porque dicen, no sabe, va aquí, va allá y no sabe ni qué enfermedad tiene. Es el pecado, es la falta. No va a haber, hermano, alguna respuesta. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, amén, hay algo que arreglar. Dios no pasa por alto, Dios no se olvida de eso. Dios no pasa por alto eso. Dios tiene que tratar el asunto. De Dios no se puede burlar nadie. Entonces dice acá, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice acá. Pero juzgados ¿de quién? De Dios, dice acá. Mas siendo juzgados, oiga bien esto, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Una disciplina, hermano, no es Dios el que te está castigando. Una disciplina es la iglesia que te pone un castigo. Y el que es sabio dice, yo prefiero que me castigue la iglesia, que me discipline 1 año, 2 años, a que yo caiga en las manos de Dios. Porque Dios puede disciplinarte, puede traer una enfermedad, traer alguna cosa sobre tu vida. Lo puede hacer el Señor. Dice este texto, ¿verdad? Aleluya. Pues si nos examinásemos, dice, a nosotros mismos no seríamos juzgados. Pero dice acá, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo.
Cuando el Señor trae ese castigo, es doloroso, hermano. Pero si por lo menos, hermano, uno reconoce delante del Señor, estando en ese dolor, estando en esa tragedia, uno le dijera: Señor, ya me acordé, yo sé que de esto te he pecado, esto he hecho y nunca lo puse. Tal vez no haya tiempo. Porque esto que está diciendo Pablo aquí es cuando la gente, hermano, va a un hospital después de un accidente o después de una enfermedad grave y no tuvo tiempo de venir a la iglesia y decir que me disciplinen, sino que allá en el hospital va a morir. Pero va a morir este hombre, hermano, porque Dios lo está castigando. Dice: ¿para qué? Para que no sea condenado con el mundo. Es decir, para que no sea juzgado dentro de los adúlteros, que Dios va a juzgar en el juicio final. Lo hace Dios entonces ahora, en la vida, en la muerte de los que mueren ahora. Esa palabra es muy claro. Para que no seamos condenados con el mundo, es preferible. En otro momento Pablo también habla de aquel que había estado con su madrastra, dice la palabra, y decía: entreguémoslo al Satanás para que por lo menos se rescate su alma. En una palabra, este hombre tal vez va a ser arrollado por un problema, su cuerpo tal vez quede despedazado, pero tal vez en el último momento de su suspiro pida perdón a Dios, y aunque el cuerpo se destruya, pero que el alma se salve, dice Pablo. Entonces, hermano, esto es lo que pasa cuando la palabra de Dios dice que es grave, hermanos, el tema del adulterio. Es que eso trae consecuencias realmente, hermanos. En un momento cuando tenemos el conocimiento de Dios, trae consecuencias que deben ser tratados. Dios no está diciendo que no lo va a perdonar, pero ¿hasta dónde hemos puesto eso? ¿Hasta dónde lo hemos expuesto delante del Señor? ¿Nos ha preocupado ese mal o simplemente fue como un chiste? Fue un pasatiempo, por ahí pasó y se acabó. Pero estoy hablando de la iglesia. Yo no puedo disciplinar a la gente de la calle. Yo disciplino a la gente de la iglesia, a la gente que son miembros de la iglesia. Amén. Y si Dios nos pone delante de nosotros a alguien así para que sea disciplinado, entonces, hermanos, eso es lo correcto. Pero muchas veces estas cosas no se juzgan, porque hay gente, hermano, que es orgulloso, nunca va por el orgullo. Hay gente, hermano, que no va a una disciplina porque siente orgullo, porque dice: ¿qué van a decir de mí? Que me están disciplinando, van a decir que hice algo malo. Y hay gente, hermano, que tiene tanto orgullo, hermano, amén, que nunca va a admitir una cosa que pasó en lo secreto. Pero aunque pase en lo secreto, hermano, tiene el mismo castigo. El problema es si tú y yo lo vamos a poner delante del Señor o vamos a morir con eso. Si morimos con eso, es lo que dice el Señor: no heredarán el reino de Dios. No está diciendo que no perdona el adulterio, pero si nunca se trató como debía de ser, entonces va a morir esa persona como cristiano, pero no nunca va a entrar al reino celestial. Y es triste eso, hermano. Es terrible. Por eso dice entonces esta palabra, Hebreos 13:4: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No está hablando de un juicio final, el día que Cristo venga, aunque ese día va a ser juzgado mucha gente así. Pero aquí la palabra se adelanta, porque la misma palabra que habla aquí de juzgar, juzgará, es lo que dice Corintios, que dice acá, ¿verdad? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Y esto está hablando de algo, hermanos, algo presente, algo que se hace ahora que la iglesia está caminando, ahora que no ha llegado el juicio final. Entonces son castigados, ¿para qué? Para que no seamos condenados en el día del juicio juntamente con el mundo. Realmente, por eso los que han cuidado su matrimonio, hay muchos jóvenes aquí, los que han cuidado su matrimonio de no caer en adulterio, fornicación o alguna cosa como esta. Hermanos, varones,
Jóvenes todavía, porque están jóvenes, cuídense de eso, porque eso es terrible. Por eso dice la palabra que es terrible. Por eso dice la palabra que es necio hacer esto, porque todavía queda secuelas, consecuencias, hermano. No se limpia por completo, pero claro, Dios puede tratar ese problema para que mejore uno. Que iba a morir, tal vez no muera, Dios le permita más vida, aunque tiene que arrastrar algunas cosas, porque eso hizo el Señor con David. El Señor le dijo a David, ¿verdad? Ciertamente vas a seguir siendo rey, pero el mal no se va a apartar de tu casa. Vas a pasar con tus hijos incomodidades, muchas cosas tenía que seguir pasando el rey David. Aunque el Señor lo había perdonado de ese adulterio que él cometió, es claramente, ¿verdad? Esa historia es una revelación muy clara de lo que Dios hace. Pero muchas veces se está llevando, hermanos, los castigos, se está llevando, hermanos, el dolor, y no se sabe qué es. Ese es el problema. Pero no es que no se sepa solamente qué es que, hermano, si nunca se descubre, si nunca lo ponemos delante del Señor, vamos a morir con eso. ¿Por qué? Porque aún el que se está muriendo en un hospital, que no reconoce eso, solo piensa que se enfermó, solo piensa, ni modo, me voy a morir, pero no recuerda, no lo ve grave. Hay gente, hermano, que no ve grave eso del adulterio y la fornicación. Hay iglesias que no ven grave eso, mi amado. Pero esta palabra dice que ellos no van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué está diciendo eso? Porque la iglesia, hermano, debe heredar el reino de Dios. Pero cuando hay algún cristiano que no mide la consecuencia, la gravedad de este acto, y lo pasa como si no, hermano, aún en la hora de su muerte, no le pide perdón a Dios. ¿Sabe por qué no le pide perdón a Dios? Porque cree que no es grave. Alguna vez se topó con un homosexual, hizo alguna tontería, pero nunca llegó a la hora de su muerte y que diga: Señor, estoy recordando que en qué te fallé. Pero cuando se enseña que es grave, por lo menos los que están aquí hoy, si alguna vez les pasa algo, van a poder recordar qué es lo que es tan grave que haya yo hecho. Hermano, pero cuando no se enseña la gravedad de esto, porque no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Pero los adúlteros, a los fornicarios y adúlteros, dice que los juzgará Dios. Dios va a meter su mano directamente contra ellos. Amén. Y ese es el peligro, hermano, eso es. Entonces, si una persona sabe la gravedad, sabe qué tan duro delante de Dios es esto, por lo menos allí en la cama, en sus últimos suspiros, dirá: Señor, ya me acordé por qué estoy acá. Porque hice esto, y tal vez no voy a poder regresar para que me discipline mi pastor. Pero aquí te pido que me perdones. Lo reconozco que yo de verdad te fallé. Entonces, hermano, puede ser que vuelva, o puede ser que el Señor se lo lleve. Pero dice aquí la palabra: mas siendo juzgado, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Esa persona tuvo que pasar por eso, murió. No se salvó su carne, sí, pero su alma pudo salvarse para que no sea condenado con el mundo. Y por eso es importante, hermano, predicar estas cosas. Si de alguna manera recuerdo que una ocasión, ¿verdad? Aquí lo supimos, ¿verdad? Una hermana aquí de repente llegó a mi casa y me decía la hermana: hermano, pastor, yo quiero que me disciplinen. Pero le digo: pero yo, ¿qué te voy a disciplinar? Casi acaba de morir su esposo. Hasta le tengo como que lástima. Digo: ¿cómo vamos a maltratar a una pobre viuda? Y me dijo: es que yo cometí un error y nunca lo dije, pero lo hice. Y tuvimos que hacer una disciplina aquí, y lo dijimos: vamos a disciplinar a esta persona porque pues yo no lo quiero disciplinar, pero ella quiere su disciplina. Qué bonito cuando la gente reconoce eso y lo pide.
Porque hermano, la disciplina funciona cuando las personas quieren la disciplina, no cuando obligadamente lo agarras y lo juzgas. Está hasta molesto, está recibiendo su disciplina. Está bien, me voy a sentar dos meses, 3 meses. Ese hermano ni siquiera está aceptando su error. Se puede quitar la disciplina después de 1 año. Ese pecado sigue sobre él. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento. Ese es el problema de las cosas de Dios, que no es simplemente cumplir con un parámetro, una regla. Es arrepentirse de corazón, mi amado. Si fuera así, pues lo solucionamos. Pero hermano, no se soluciona, porque la gente que peca debe pedirlo, debe decir: yo deseo. Le van a dar 6 meses, no, yo quiero 1 año. Y que les duela, que de verdad estén llorando allí en la última banca: Señor, perdóname, Señor, de verdad, cómo quisiera estar adelante, cómo quisiera cantarte. No como aquellos que los disciplinan, y como los disciplinan 1 año, vienen cada mes, como hacen en la cárcel, a ver ¿cómo se llama? Sobrevivencia, ¿no? A ver si todavía los tienen en cuenta, porque su disciplina, y como tiene disciplina, allá anda, allí anda paseando, porque dice: estoy disciplinado, no puedo dirigir, cantar ni nada, me voy al parque a sentar. No están ni arrepentidos. La disciplina no es así. La disciplina que Dios valora, que te puso la disciplina, y que realmente esa disciplina costó, pagó el precio que Dios quería, es aquello que el que está arrepentido y dice: cómo me duele que me eviten ahora poder hacer lo que tanto quiero hacer para Dios. Ese día, hermano, Dios recibe esa disciplina, porque con Dios no se puede jugar, no se le puede cuentear a Dios. Y por eso digo que hasta algunos que han tenido disciplina, tal vez lo que necesitan es volverse a Dios y ahora sí pedir una disciplina que de verdad lo cumplan, o pedirle perdón a Dios y decir: hermano, oren por mí, porque yo sé lo que hice. Y esta es la oportunidad, hermano. Ese pecado es terrible. Por eso la Biblia, usted lo va a abrir, y toda la Biblia y todo lo que tiene que ver, hermano, con las cartas de Pablo, casi no va a haber hojas donde usted no lea adulterio, fornicación, lascivia y toda esta cosa. ¿Por qué abunda este mensaje allí? Porque esto es lo que está matando a la iglesia. No solamente a miembros, hasta pastores están metidos en adulterio, muchos. Pero Dios va a castigar. Y duele ver cuando Dios castiga, pero hay solución. Dios quiere perdonarnos, y Dios lo puede hacer ahora. ¿Cuántos creen eso? Si no lo sabíamos, si no lo entendíamos, si no lo habíamos aprendido. Porque yo no sé cuántas veces has escuchado un mensaje como este que te estoy dando hoy. ¿Cuántas veces nos explicaron esto? Muchas veces no lo supimos. Jugamos con esas cosas porque no sabemos qué tan grave es. Ya que hasta los pastores lo hacen, decimos: debe ser que no está tan grave. Pero hermano, David arrastró muchos males. Su mismo hijo le pasó a quitar la corona, lo quiso matar. Uno de sus hijos violó a su hermana. Hermano, fue doloroso. Le dolió a David todo lo que vivió, pero Dios lo perdonó. Y hasta hoy él lleva la figura, hermanos, amén, de Jesús, del Rey, el Hijo de David. Alaba el nombre de Cristo, alaba el nombre de Dios, aleluya. Ponte de pie en esta noche, aleluya. Glorifica el nombre de Cristo, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así es una sola carne. Ya no son 2, sino 1, y hay que cuidar esa unidad. Si se rompe esa unidad, hermano, hay peligro para ambas partes, no solamente para el hombre, también para la mujer. Por eso es importante que escuchemos esto y andemos, hermano, lo más que podamos en santidad, porque nadie más va a pagar eso que tú. Nadie más le va a costar esto que a ti mismo. Ponte de pie, y si quieres venir al altar y quieres entregar al Señor cualquier cosa que haya en tu corazón o en tu mente, o cualquier cosa, aquí está el Señor para hacer su obra sobre tu vida. Alaba al Señor, aleluya. Oramos al Señor.
Le voy a pedir al hermano Eduardo que pase ahí. Oramos al Señor, hermano. Oramos al Señor. Adora el nombre del Señor. Si has vivido en eso, tal vez de alguna manera sin haber conocido a Dios, lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios. Dios te va a perdonar. Si eso viviste antes de conocer al Señor, no sabías, no entendías cómo el mundo vive, pero Dios te quiere perdonar hoy y Él te va a sanar y Él va a perfeccionar tus caminos. Aleluya. Porque Él es bueno, es misericordioso. Aleluya. Eso es lo grande y lo maravilloso de nuestro Dios. Él es un Dios de grande misericordia. Aleluya. Alaba el nombre del Señor. Ora al Señor en esta hora. Ora al Señor en esta hora. Pide por tu matrimonio. Tú joven que todavía estás en tu matrimonio, que no has fallado en estas cosas, no has caminado por esta senda, pídele al Señor que Él guarde tu familia, que Él guarde tu matrimonio, que Él guarde tu vida, tu corazón de caer en esta maldad que Dios castiga. Padre, te damos gracias, bendito Señor, en esta hora, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre, bendito Dios. Padre mío, porque tú, Señor, nos salvas. Por eso dice tu palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque, Señor, cuando conocemos esta palabra, toda cadena, todo yugo, toda mentira que antes no tenía atado, Señor, hoy puede caer esas cadenas, hoy pueden caer esas mentiras, Padre mío. Y tenemos que reconocer, Padre Santo, en dónde hemos pecado, cómo hemos pecado, qué hemos hecho mal delante de tus ojos, Padre Santo. Tú estás aquí para perdonar, tú estás aquí, Señor, para renovar nuestros votos, Padre. Si de alguna manera te fallamos, si de alguna manera, Señor, caminamos en ese camino perverso, Padre Santo, yo te pido, Padre mío, que vayas perfeccionando, Señor, la vida, Señor, de los matrimonios que hoy están luchando por vivir una vida santa, una vida correcta, Dios mío. Ahí están con sus hijos, ahí están con la esposa, con el esposo, Señor, todavía no han caído en esto. Guárdalos, Padre mío, cuídalos, Señor, de irse por ese camino, que ninguno de estas cosas ocurran en sus vidas. Padre mío, guarda la vida de tu iglesia, Padre, porque estamos propensos muchas veces como carne, Señor, a caer en ese tipo de maldad, Señor. Padre mío, te pido que tú perdones nuestros pecados. Si de alguna manera, Señor, incurrimos alguna de estas faltas, Padre Santo, tú lo sabes, pero, Señor, necesita que te lo digamos. Tú lo conoces, pero necesitamos decírtelo personalmente, confesarlo nosotros con nuestra boca. Bendito Dios, Padre mío, que creemos en tu perdón, que creemos en el arrepentimiento de nuestros pecados, Padre Santo. Por eso, bendito Padre, en esta noche, Padre, si alguno hay aquí que haya pasado por ese camino sin saberlo, Padre mío, y está pasando cosas en su vida, y algo, Señor, siente que no camina bien, siente que no van bien las cosas, y alguna consecuencia está viviendo, Padre, yo te pido que tú los libres. Libra a tus hijas, libra a tus hijos, Señor, de toda consecuencia, Dios mío, del pecado. Padre, ten misericordia, Padre, porque nosotros sabemos que tú eres un Dios, Padre mío, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y si nos hablas con tu palabra, Señor, es porque nos amas. Y si nos enseñas esta palabra hoy, es porque tú, Padre Santo, amas a este pueblo, a este rebaño. Tú no quieres que entren en ese pecado que los va a destruir, que los va a poner triste, que van a sentir los dolores, Padre mío, porque esta palabra dice claramente, Señor, si pudiéramos examinarnos, Padre mío, y apartarnos y ponerlo delante de ti, no seríamos castigados, mas siendo juzgados por ti. Tú que lo miras todo, tú que lo sabes todo, bendito Dios, que aún allí en la intimidad, Señor, tú conoces lo que hacemos. Tú sabes cómo lo hemos hecho. Tú sabes, Señor, si hemos pecado. Tú sabes si hemos hecho cosas que no te agradan, Padre mío. Padre Santo, allí tú lo has mirado. Padre Santo, tú lo has mirado. Tú lo has juzgado. Has juzgado, Señor, esa actitud como algo malo. Has dicho, Señor, que esto no es agradable ante tus ojos. Pero, Señor, tal vez nosotros no lo comprendíamos o no lo comprendemos. Pero hoy estás hablando con tu palabra.
Hoy, Señor, estás informándonos, Padre mío, que no sigamos con eso, que no caminemos por esas sendas de iniquidad, de esa concupiscencia, Dios mío, porque muchos hemos caído tal vez, Padre Santo, en esas cosas que el mundo hace, Padre Santo. Pero en esta hora, Dios mío, tú eres un Dios, Padre mío, que escuchas al de corazón contrito y humillado. Dice tu palabra que tú no lo vas a despreciar, tú lo vas a perdonar, Dios mío. Y en el momento que tenga que ser disciplinado, tú vas a estar con él. En el momento que lo tengas que pasar por la disciplina, como le dijiste a Israel, no te puedo dejar sin castigo, pero tanto así te voy a castigar, pero en ese día yo voy a estar contigo, yo te voy a levantar. Oh Raba Manda Saya, oh gloria a tu nombre, Padre, porque así eres con tu pueblo, así eres con tus hijos, Padre Santo. Tú tienes grande misericordia, Dios mío, aleluya. Por eso David prefirió, Señor, pasar en tu mano y no en mano de sus enemigos. Cuando tú le dijiste qué es lo que él quería, cómo lo ibas a castigar, él dijo: Señor, es mejor estar en tu mano, es mejor que tú, Señor, traigas el castigo que vais a traer sobre mí. Prefiero estar en tus manos, porque tú eres misericordioso, pero no me dejes en las manos de mis enemigos, porque ellos van a acabar conmigo, Padre mío. Por eso en esta hora, si alguno ha pecado, si alguno ha vivido en eso, Padre, tú tienes grande misericordia. Es mejor ponernos en tus manos, porque en tus manos hay grande misericordia, Padre Santo. Padre mío, Padre Santo, te pedimos que tú, Padre mío, borres todo esto. Señor, hagas tu obra en esta noche. Si hay algún corazón lastimado, algún corazón que sabe, Señor, de esto, Señor, en su vida, Dios mío, tráelo a la memoria, para que haya arrepentimiento verdadero, para que pueda salir de esta tragedia, para que pueda salir de esta consecuencia, Padre. Porque tú solamente quieres una cosa: que reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos nuestro pecado, Señor. Y si nuestro pecado fuere como la grana, oh Dios, como la nieve será emblanquecida. Si fuere como, Señor, como el rojo carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Oh, aleluya, Santo. Eres maravilloso, Señor. Porque, Señor, cuando te conocimos estábamos andando mal. Cuando te conocimos estábamos en muchos pecados, Señor. Pero ese día tú nos perdonaste, nos levantaste y aquí estamos con vida, con salud, Padre, porque tú escuchaste el clamor de tu siervo, Padre mío. Tú nos perdonaste, Señor. Padre mío, por eso te doy gracias. Porque, Señor, pudimos haber muerto hace tiempo, pero, Señor, no lo permitiste, porque tú sabes cuando el corazón se va a arrepentir. Para ti no es nuevo, Señor. Tú sabes cuando la persona va a tomar tus caminos en serio. Señor, le prolongas la vida para que llegue ese día que se arrepienta de verdad, Señor. Y hoy es un día especial, Padre mío, para el que ha pecado, para el que ha caído. Ayúdanos, Señor, a mantener una buena relación, Señor, sana, justa, Señor, en nuestro hogar, Padre Santo. Bendito Dios, en tus manos pongo, Señor, la vida de tu iglesia. A los varones, Padre Santo, a las damas, bendito Dios. Padre mío, tenlos, Señor, en tus manos, que puedan ser fuertes ante la tentación, Señor, porque Satanás siempre va a poner tentaciones a los varones, Padre mío. Pero, Señor, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro pronto auxilio. Dice tu palabra que no permitirás que seamos tentados más de lo que podamos soportar, porque tú pondrás la salida, Señor, en aquel día, en aquel momento, Padre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias por aclararnos, Señor, estos detalles, Padre mío, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que libra, oh Dios mío, que rompe los yugos, que quita las cadenas, que rompe. Ahora podemos estar libres, ahora podemos salir libres, Señor, de este lugar, porque tú nos has libertado, Padre mío, entendiendo, Padre Santo, lo que ahora, Señor, está delante de nosotros, Padre mío.
en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre mío, gracias. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.